Dani, ¿sí me escuchas? Ah, sí. Dani, ¿sigues sin escucharme o ya? Sí, ya te escucho. Órale, sálvale. Entonces, ya estamos, ¿verdad? En la presentación ahí de oraciones. Ok, pues bueno, vamos a tener dos tipos de oración, ¿no? Unimembre y bimembre. Estas van a ser, miren, la oración unimembre es aquella que no se puede dividir en sujeto y predicado, solo tiene uno de los dos, o bien puede solo ser una palabra. Mientras que la oración bimembre sí es posible. Bueno, vamos a entender primero el sujeto, acuérdense, el sujeto es de quién se habla en una oración, ¿no? Entonces, el sujeto va a estar compuesto de un artículo, un sustantivo y un adjetivo. O puede bien solo ser alguno de estos, ya lo habíamos mencionado. Entonces, eh, el predicado, aquí que se dice, o bueno, se predica, ¿no? Como en este caso predicado, se predica algo del sujeto. O sea, ¿qué se está diciendo del sujeto? Más que nada. Está formado por un verbo, que es el núcleo, y unos complementos, ¿va? Entonces, el predicado va a ser, ¿qué se está diciendo? Por ejemplo, aquí tengo ahí donde dice oración unimembre, ¿no? La unimembre sí se va a poder dividir en sujeto y predicado. El sujeto y el sustantivo y a la vez el sujeto sería Pedro. Y el predicado sería, ha tomado una sabia decisión, lo que está de color amarillo. O sea, ¿qué se dice del sujeto que ha tomado una sabia decisión? El verbo es ha tomado. Y ya bueno, el complemento, ¿no? Una sabia decisión, ya si nos ponemos más específicos. PR es el sustantivo y a la vez el sujeto. Tomado es el verbo, ¿no? Bueno, ha tomado sería el verbo. Después nos habla de una encontrar esta oración. La oración unimembre, les digo, va a ser aquella que no se va a poder dividir en sujeto predicado. Puede bien ser uno de estos nada más o solo una palabra. Por ejemplo, cuando una oración, cuando yo contesto sí y ya, o sea, no contesto nada más, eso también es una oración. Es una oración unimembre. En este caso, pues no tiene ni sujeto ni predicado, ¿no? Cuando yo digo bueno, o sea, cuando respondo al teléfono también es una oración, ¿no? Yo digo, bueno, eso también, o sea, nada más es una palabra, ¿no? Una palabra, entonces no tiene sujeto, no tiene predicado, pues ahí no lo estoy conjugando. Por ejemplo, cuando yo digo, vete ya,
O sea, y el sujeto pues es un verbo conjugado, ¿no? Que se puede entender a quién se está refiriendo. O sea, es un sujeto tácito, ¿no? Un sujeto implícito u omitido. Les digo, la oración bimembre, esa sí se va a poder dividir, ¿no? Uni de en sujeto y predicado. Entonces, el predicado, acuérdense, es la parte de la oración la cual nos va a decir, qué es aquello que se habla del sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que se predica del sujeto? Va a ir acompañada del verbo y va a llevar también unos complementos. Esto es importante porque en el momento del examen sí te llegan a preguntar. Oración igual, te van a poner cuatro oraciones y tú tienes que saber cuál es el predicado o cuál de estas oraciones contiene un predicado empleado de manera correcta. ¿Cuál de estas oraciones no tiene predicado? Entonces, esa es la característica y lo importante. El predicado sí viene en las... en- Aquí les puse otros ejemplos. El perro ladra mucho por la noche. Entonces, bueno, aquí el sujeto en este caso es el perro, ¿no? Él es el artículo, perro es el sustantivo, ambos juntos nos van a formar el sujeto. Después tenemos el verbo, ¿no? Ladra. Después tenemos también aquí, bueno, otras partículas que vamos a ver más adelante, ¿no? Un adjetivo de cantidad. ¿Cuánto está ladrando? Mucho. Adverbio. Vamos a tener también un adverbio. ¿Cuándo Después nos dice, mi abuela, acuérdense, también nos sirve como, o está fungiendo aquí la función de un artículo, aunque también este es un pronombre posesivo. Aquí es cuando funciona este pronombre posesivo que dice mi abuela, de mi propiedad, ¿no? Mi abuela es el sujeto. Hace magdalenas de chocolate, ¿no? Galletas de chocolate. Entonces, acuérdense, siempre la base de todo predicado va a ser siempre el verbo. El perro ladra, mi abuela hace. Luego dice aquí otra. Daniel persigue a las palomas en el parque. Daniel es el sustantivo y a la vez el sujeto. Y el predicado viene persigue a las palomas, ¿no? ¿Dónde? Pues bueno, en el parque. Y luego vamos a encontrar también este tipo de predicado, ¿no? Voy al colegio todas las mañanas. ¿Quién es el sujeto? Pues yo. Pero ahí hay un sujeto que es tácito, ¿no? Un sujeto que a pesar de que no está, no está explícito ahí en la oración, o sea, no es en este caso nuestro verbo conjugado está fungiendo esa oración o está dando a entender quién es la persona de la que se habla en esta oración, pero al final de cuentas, ¿quién es el sujeto? Pues el sujeto soy yo, ¿no? Voy a la escuela todas las mañanas. Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de el que expresan oraciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona. Y pues como ya lo habíamos dicho, ¿no? Este va a funcionar como el núcleo del predicado. Ahora, vamos a hablar también acerca de... Hemos empleado un poquito más la definición, ¿no? Porque un verbo, para que sea un verbo, este va a tener que estar conjugado. Si el verbo no está conjugado, entonces no es verbo, va a ser un verboide. Entonces, por eso les digo que hemos estado como aplicando
verbo. Amar es un verboide. Un verboide, dice aquí, no se conjuga en primera, segunda o tercera persona. No son verbos, sino son una clase diferente de palabras. Los verboides pueden ser infinitivos. Característica, ¿no? Si tenemos un verboide va a ser una acción, pero sin conjugar, ¿no? Y un verbo va a ser una acción, pero conjugada, cuando se sabe quién está haciendo la oración, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, un verboide sería amar, ¿no? Un verboide sería amar y o yo la amo, yo la amaré, ¿no? Yo la amé, de cualquier forma que ustedes quieran, pero conjugado. Si no está conjugado esa palabra, entonces no es un verbo, es un verboide. Entonces me voy a regresar un poquito, ¿va? Existencias que afectan a la persona y a las cosas, ¿no? Aquí es donde se dice qué acción está realizando nuestro sujeto. En una oración, ¿qué acción realiza nuestro sujeto? La acción, o ya propiamente la acción conjugada, ese va a ser nuestro verbo, ¿no? Si nuestra acción no está conjugada, entonces va a ser un verboide. Acuérdense, esto ya lo habíamos dicho, funciona como núcleo del predicado, ¿no? Tiene también sus variaciones en tiempo, aspecto, modo, voz, número, persona, ¿no? Este verbo, pues no les puse como tantos ejemplos porque es como lo característico, ¿no? Lo que siempre hemos, hemos visto y escuchado, lo que es un verboide. Ahora, tenemos tres tipos de verboides. Tenemos el verboide en infinitivo, el verboide en participio y el verboide en gerundio. Por ejemplo, ahí viene un pequeño ejemplo. Dice, en infinitivo es amar. Bueno, vamos a entrar a la definición de cada uno, ¿no? Verbos en infinitivo. Los infinitivos van a tener unas terminaciones. Todos van a tener unas terminaciones en específico. Pero los infinitivos, sus terminaciones van a ser ar, er, ir. Ajá. Y actúan como les decía, ¿no? Un verbo puede también ser sustantivo. Estos van a expresar el verbo o el verboide en su forma original, ¿no? Ahora, aquí tenemos un ejemplo para que me entiendan un poquito. Abrir, aquí tenemos un verboide. Ir, que cerrarlas. Aquí tenemos nuestro verbo. El verbo es abrir, no actúa como verbo, ¿no? Está actuando como el núcleo de nuestro sujeto. Que forma junto al objeto. Entonces, si se dan cuenta, aunque es una acción, algo que estoy haciendo no está conjugado. O sea, nadie la está haciendo o no sabe si alguien la está haciendo, ¿no? No está conjugada. Entonces, en este aspecto, todos los verbos, los verboides que tienen que ver con terminaciones, ar, er, ir, caminar, beber, son un verboide en infinitivo. Bueno, y aquí dice en este caso, el sujeto de la oración, por lo tanto, es abrir puertas.
en conjunto, ¿no? En general sería pues puertas, ¿no? Después, vamos a tener también los verboides gerundios. No sé si se acuerdan que en el inglés los gerundios tienen sus terminaciones. Gerundio va a tener sus terminaciones ando, endo, ¿no? Como cuando hablamos en el inglés, ¿no? En el gerundio. El gerundio en inglés la terminación es ing, ing. Y en este caso, bueno, pues se traduce al español como ando, endo, ¿no? El gerundio se utiliza, yo estoy caminando, yo estoy cayendo. O sea, en este momento, ¿no? Cosas que están pasando justo en este momento. Finalizan con ando, endo. Y también funcionan como adverbios. Vamos más adelante a entrar en ese aspecto de qué es un adverbio. Pero pues básicamente, como para que se entienda aquí cómo funcionan como adverbio, los adverbios van a ser estos modificadores del verbo. O sea, siempre van a ir al lado del verbo. No importa si es del lado derecho o izquierdo, pero siempre van a modificar a nuestro verbo. Lo vamos a ver más adelante, no se apure. Y luego aquí dice un ejemplo. Recordando que el camino está congelado. Aquí, recordando, ando, que el camino está, aquí tenemos nuestro verbo, congelado, instalamos, aquí también tenemos otro verbo, instalamos cadenas en las ruedas, ¿no? Nos dice, el verbo es instalamos, ¿no? Instalamos. Tenemos en este caso dos verbos, sin embargo, que se está hablando en esta oración. Mientras que recordando permite el desarrollo de una construcción de un tipo circunstancial, ¿no? O sea, nos habla de una circunstancia. En este caso, este verboide no está indicando como tal una acción a una persona, sino simplemente es algo que déjenme regresar. Lo veíamos aquí en este tipo de sujeto indeterminado o indefinido, ¿no? Esperando. Quién sabe quién, cualquier persona puede realizar la acción, perdón, no se sabe, ¿no? No, sin embargo, alguien está haciendo la acción, ¿no? Se puede deducir que alguien está haciendo la acción. Entonces, en este caso dicen recordando. ¿Quién está recordando? Pues quién sabe, ¿no? Pero de que alguien está recordando, se sabe que alguien está recordando. Entonces, bueno, estos gerundios, les digo, van a tener terminaciones ando, endo, ¿no? Siempre jugadas. Por ejemplo, cuando hablamos de... se me fue el ejemplo. Bueno, si ahorita me acuerdo de otro ejemplo, se los digo, pero vamos con la otra parte. También, a ver, también vamos a tener a los verbos participios. Terminan en ado, ido. También tienen otras terminaciones, como en el inglés. La terminación es ado, ido. El
to, so y el cho. Cho son terminaciones que incluso en el inglés también las encontramos. Estos también y actúan como adjetivos o modificadores de perdón, dan características. Pueden recibir los modificadores de los verbos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ricardo estará, aquí. Acuérdense, Ricardo viene a ser aquí nuestro sujeto, nuestro sustantivo y nuestro sujeto. El verbo conjugado aquí estará golpeando, ¿no? Aquí tenemos nuestra terminación. Ado. Golpeado, perdón, no golpeando. Golpeado. Pero Juan, o sea, aquí tenemos dos verbos, en este caso sí hay dos verbos principales. Estará y está destruido. Ado, ido. En este caso, bueno, son los más comunes, ado, ido. Pero también podemos encontrar el to, el so y el cho. En esta expresión, golpeado y destruido. No están conjugados, nos está expresando una acción, pero no está diciendo Ricardo o golpeado, ¿no? Sino nos dice estará golpeado después de una pelea, después de una lucha. Va a terminar medio mal ese Ricardo, pero dice aquí no, Juan va a estar destruido. O sea, le va a ir peor todavía a Juan. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí me di a entender en ese aspecto o lo repito? ¿Sí? A ver, Belén, ¿cuál dijimos que era la característica? ¿Cuál es la diferencia entre un verbo y un verboide? Que el verbo es cuando el verboide ya está conjugado. Exacto, y el verboide entonces no va a estar conjugado. Y pues aquí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, déjenme ver si tengo aquí hablamos de participio. Dijimos, ¿cuáles son las del participio? Ado, bueno, está escribiendo terrible, ¿verdad? Pero no le sé dibujar. Bueno, mejor no le dibujo, ¿verdad? Si no sé para qué. Ado, ido. Aquí tenemos aceptado, colgado, comido, corrido, definido, esperanzado, destruido, dibujado. En este aspecto era el otro que les decía que podemos encontrar otro en participio. Cho, dicho. Ado, ido, to, so, cho. No son muy comunes, pero sí los hay. Esperado. En participio. En infinitivo las terminaciones son más comunes, es ar, er, ir. Entonces aquí está, ¿no? Aprender, amar, bailar. Empezar, comprender, escoger, estacionar. En el aspecto del gerundio es ando, endo. Arreglando, caminando, comprando, conociendo, escribiendo, habiendo, lavando. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien?
Voy a, voy a escribir una oración. Me parece que nos quedan unos minutos para que se termine la sesión. De todas maneras, si se acaba y todavía no terminamos, les vuelvo a mandar el enlace y nos... A ver, vamos con este ejemplo. Uy, me sale. Bueno, aquí creo que desde aquí se alcanza a ver. Tenemos ahí un ejemplo que ayudará a ser más sociable. Entonces, a ver, Dani. ¿Sí me escuchas, Dani? Sí, sí, te escucho. Aquí en esta oración, en la primera oración, donde dice hablar con otra persona te ayudará a ser más sociable. Dime cuáles, tenemos aquí cuántos verboides y cuántos verbos. A ver, a ver. A Bueno, ver, ¿cuántas? yo bueno, que yo vea dos. ¿Cuáles son? A ver, dímelos. Bueno, una es hablar y otra es sociable. ¿Sociable es un verbo o es una característica, una Una característica. Ajá, entonces no es un verbo. Mira, dice, hablar Ah, sí. con otras personas te ayudará a ser. Acuérdense, ser también es un verbo. Tenemos tres. Ahora, ¿hablar es un verbo o es un verboide? Es un verbo. ¿Seguro? ¿Está conjugado? Termina en ar. ¿Qué habíamos dicho Ah, de las terminaciones? En ar.
ir. No, ir. Entonces, ¿ese qué va a ser? Ah, entonces es un verboide. Es un verboide. Exacto. Ajá. A ver, un segundo. Entonces, este no va a ser un verbo, va a ser un verboide, ¿va? Después, ayudará. ¿Ayudará está conjugado? No. Él te ayudará algún día. Ah, Hablo sí, sí está. de futuro, si está conjugado. Ajá. Ajá. Entonces, ¿ese es un verbo o es un verboide? Si está conjugado, ¿es un verbo o es un verboide? Un Y luego, hacer. ¿Ser está conjugado o no? Ar, No, er, no, no está ir. conjugado. No está conjugado. Entonces, ¿este qué es? Un verboide. Un verboide. Perfecto. Entonces, en esta oración tengo dos verboides y sí o no me Sí, sí, sí. entendí o quieres que vuelva a explicar. Si no me entiendes, no hay problema, ¿eh? Dime y me regreso. No, sí, lo que pasa es que me confundí un poquito en de que me dijiste de las terminaciones ar, er, bueno, esas, y pero bueno, ya entonces sé que cuando terminan así, pues bueno, no están Sí, sí, conjugados. sí. Ya está. Ok, entonces te digo, si tienes duda o algo, dime y me regreso. Pero eso es importante, las Sí, 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 terminaciones, ¿va? Verboides en infinitivo, ar, er, ir. ¿Mm? Verboides en gerundio van a ser ando, endo. Em, en participio, ado, ido, tos, ocho. Tenemos. Conocer es un verboide en infinitivo, ¿no? Porque termina en er. Así es un verboide en infinitivo. Y sorprenderá es un verbo. Ok, ¿está conjugado en qué tiempo? Ado, ido, tos, ocho. Ando, endo. Acuérdate, gerundio es ando, endo, pero eso es para verboides, o sea, no conjugados. Ado, ido, tos, ocho es para verboides en participio. Tampoco están conjugados. Te sorprenderá, ¿no? Cuando algún día, así en futuro. Si dijéramos, te sorprendió, te sorprenderá, en futuro. También vamos a ver esas terminaciones un poquito más adelante. Voy a poner otro ejemplo por si no quedó claro, ¿va? Mm, este.
A ver, yo se los voy a colocar, ¿no? Vamos a ponerlos todos los verbos y verboides en amarillo. Ok, a ver, el primero. Ayúdame con el primero, Dani. ¿Amar está conjugado o no está conjugado? No está conjugado. Ok, entonces ¿es un qué? Es un... ¿cómo se llama? ¿Verbo o verboide? Un verboide, un verboide. Verboide, perfecto. ¿Y en qué tipo de verboide es? ¿Infinitivo, gerundio o participio? Es par... A ver, a ver. ¿Seguro? Bueno, voy a pasar aquí la tableta. ¿En qué terminan los Entonces, participios? infinitivo. Anda.